familia, estamos todas unidas. Adelante familia, estamos todas unidas. Buenas, soy Bill Brown de la comunidad de la Nueva Jerusalén, parte de la Espada del Espíritu, y para mí es una alegría presentarle este programa de Adelante Familias, algo que está muy en el corazón de la iglesia, de poderle hablar a las familias, de podernos aconsejar mutuamente, de podernos apoyar como familias, como matrimonio. Y aquí, como saben, tratamos temas de toda índole a nivel de familia. Primero que nada, algo que nunca he hecho, estuve ahora recientemente en México, donde nació y está María Visión, en la ciudad de Jalapa, en la comunidad de Incienso de Dios, y mucha gente me habló de estos programas y cómo este programa los ayuda, y yo le quiero mandar un caluroso saludo a aquellas personas, a todos, pero especialmente a aquellas personas que me saludaron en la comunidad de Incienso de Dios, en Jalapa, y somos hermanos y como hermanos nos amamos. Quiero presentar a mi invitado de hoy, que ya es un invitado más regular que otros, el señor Eduardo Armenteros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Bill? Muchas gracias por invitarme al programa. Eduardo, nos conocemos hace, ¿cuántos años? No sé, pero muchos años, 30 años, algo así. Muchos años. Y éramos muy chiquiticos, ¿no? Y teníamos los cabellos oscuros. Los cabellos oscuros todavía. Y Eduardo es un psicólogo clínico y un hombre que yo respeto mucho, no solo por su experiencia como psicólogo, sino porque es un hombre cristiano, un hombre de fe, un hombre de familia, que trae siempre unos temas muy acertados. Pero dinos, a los que no te conocen todavía, ¿quién es Eduardo Armenteros? ¿De dónde vino y a dónde va? Bueno, vamos todos al cielo, ¿verdad? Soy cubano, pero prácticamente vine pequeño para acá, para Estados Unidos, y aquí pues me hice mis estudios y también conocí a mi esposa María y tuvimos el regalo de 2 hijos, y ahora tenemos más regalos todavía de nietos, y vivo aquí en Miami, y aquí en Miami pues trabajo también. Qué bueno, Eduardo, y qué bueno que tú pones tu experiencia, tu sabiduría, lo que estudiaste y lo que trabajas para apoyar al reino de Dios. Eduardo nos va a hablar de un tema. Él es un hombre que se prepara muy bien, y cuando lo invité me dio como 5 temas, que ojalá todos hicieran eso, los que yo invito, y me da a escoger el tema, y uno de los temas me saltó, que se llama la adicción al trabajo, que es un tema muy puntual y que nos afecta a muchos de nosotros, que en inglés se llama workaholic. Que viene de la palabra alcohólico, ¿no? Alcohólico. Alcoholic, workaholic. En español la traducción sería pues adicción al trabajo. No creo que exista una palabra que sea trabajolismo o algo así, no sé si es que la vamos a traducir directamente. No, en cada país que nos escuchen quizás tengan su propia intención. Pero ¿qué es lo que tú quieres decir con esto de adicción al trabajo? Igual que hay personas, estamos hablando, a ver, para yo entender, porque usamos la palabra workaholic, que tiene que ver con adictos al alcohol, y puede haber adictos a las drogas, puede haber adictos al sexo, puede haber adictos a comprar diferentes cosas. Estamos hablando en esa definición más o menos paralela, como una adicción que podemos tener. Con respecto a adicción, a todo comportamiento compulsivo, ¿verdad?, que nos lleva a hacernos esclavos de aquello en lo que caemos, ¿no? Y el trabajo, se ha dicho, o sea, el workaholic, la adicción al trabajo, precisamente somos prisioneros. Si nos convertimos en adictos al trabajo, somos prisioneros de nuestro propio éxito, de nuestros propios logros. Ahora, no quiere decir que trabajar es malo. No, de contrario, el trabajo es una vocación. Trabajando contribuimos a la creación. Al resto de la sociedad. Es un llamado que nos hace el Señor
a continuar su obra. y contribuye a nuestro propio bienestar para el mantenimiento de nuestras familias. Desde luego, y también a un nivel ya de autorrealización, pues hace cumplir nuestra vocación y usamos nuestros talentos, con los talentos que nacimos, para usarlos para el bien de los demás y el bien nuestro propio, porque nos realizamos como personas. Ahora, llega un momento en que el trabajo, por X razones, y no necesariamente le pasa, me imagino, a todo el mundo, pero se puede convertir en una cosa compulsiva, que tiene unos efectos que llegan a ser negativos. Y entonces aquí, cuando estamos hablando de estos temas, sería bueno nosotros que estamos escuchando a Eduardo con su experiencia como psicólogo, como hombre de Dios, ver si nosotros hay algunos de estos elementos que vemos que nos están afectando, y después estoy seguro que nos vas a dejar algunas respuestas o soluciones para combatir algunos de estas situaciones. Correcto. La adicción al trabajo o el workaholism no es en sí un trastorno psiquiátrico, por decirlo así. O sea, no es que esté formalmente definido dentro de las categorías de trastorno psiquiátrico en el manual, por ejemplo, que se usa aquí en Estados Unidos para diagnosticar estos trastornos, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o en el Código de las Enfermedades per se, pero sí es un patrón de comportamientos más o menos estable y que persiste en la persona, en la cual la persona se entrega totalmente al trabajo, a exclusión de otras actividades en su vida. Entonces esto es algo que debe ser preocupante para nosotros, al ser algo compulsivo, que vamos perdiendo el control. Y entonces por eso tenemos que ahondar en estos temas, que se pueden, otra vez, pueden haber diferentes tipos de cosas compulsivas o de conductas compulsivas, pero particularmente cómo afecta esto al trabajo. Con respecto al trabajo, y déjame aclarar antes de entrar en esa área, aquí no estamos hablando de la persona que por necesidad tiene que trabajar largas horas para poder sobrevivir. No estamos hablando tampoco de la persona que estudia y que trabaja al mismo tiempo, de nuevo para poder seguir adelante, para poder pues hacerse de una carrera o algo así. Tampoco de la persona que la naturaleza de su trabajo lo requiere, alguien que vive en una granja, por ejemplo, y trabaja de sol a sol para poder producir en su finca, ¿no? Las características más bien de la persona que ya puede estar adicta al trabajo es la que, a exclusión de otras actividades, como decía anteriormente, se dedica por entero a eso. Psicológica y físicamente se dedica totalmente y deriva una satisfacción solamente de ese trabajo que realiza. También es la persona que tiende a ver a los demás como incompetentes. Yo soy el que lo puede hacer, el que mejor lo hace, por lo tanto lo voy a hacer yo. También es el individuo que trabaja largas horas. Típicamente se define como el que trabaja más, un 50 o más % de la semana laboral normal de 40 horas. O sea, estamos hablando en este caso de 60 horas en adelante. Y de nuevo, no estoy refiriéndome a la persona que lo tiene que hacer por necesidad. Sí, porque aquí hay un comentario que yo le hacía a Eduardo, era que en esta sociedad, en este tiempo que nos está tocando vivir, hay una gran presión en muchos trabajos y en muchos mercados de una exigencia bastante grande de la industria, de los negocios, de los dueños de negocios, en que para poder mantener su negocio produciendo a un nivel más alto, exigen más que lo que a lo mejor se exigía en otras épocas. Antes trabajar 40 horas era lo normal y a las 5 de la tarde cerrabas y te ibas. Hoy mucho trabajo para mantener tu trabajo,
casi que tienes, y esto no es aquí solo en los Estados Unidos, porque yo lo veo en Latinoamérica también, para mantener tu trabajo te exigen y entonces tienes que hacerlo. Y yo no sé si eso le dará una chispa adicional al poder caer en esta situación de ahí pasar a que se convierta en casi como un dios, para mí el trabajo. Es un fenómeno sociológico que estamos viviendo hoy día en el mundo, donde existe la producción y el consumo. Entonces, precisamente para que esa maquinaria pueda seguir andando, pues se hace necesario largas horas de trabajo, producir, ¿verdad? Tener, pues en cierta manera, algún tipo de responsabilidad por uno realizar ese trabajo. Pero eso no necesariamente quiere decir que nos vamos a convertir en adictos. Hay una cosa estar forzado hasta cierto punto y otra cosa que es una fuerza de adentro. Interna, correcto, por elección de uno, porque es una fuerza interna. El workaholic o el adicto al trabajo, pues típicamente, como te decía anteriormente, se ve a él como que es el único que puede hacer las cosas, los demás son incompetentes, aún si está enfermo va a trabajar, y de nuevo no por necesidad, sino porque quiere, porque el trabajo tiene que hacerse, tiene que realizarse, y el trabajo es el número uno en su vida. Aún estando de vacaciones se siente intranquilo. No descansa. No descansa, se siente impaciente porque no puede estar sin hacer algo. No se puede desconectar del trabajo. Exactamente. Estos también ven, no sé, pensando, ven muchos defectos en las compañías que trabajan, en los esfuerzos que hacen, entonces se convierten como críticos de sus compañeros. Porque me dijiste eso de que se ven por arriba de... Y entonces se hacen exigentes consigo mismo y exigentes con los demás. Algunas de las causas del problema de la adicción al trabajo vienen inclusive de la niñez. En algunos estudios que se han hecho se ha visto que coincide con personas, por ejemplo, que han tenido padres muy estrictos, que le exigen demasiado, o sea, son personas que no han disfrutado, por decirlo así, de su niñez, que no han sido niños totalmente a través del juego y de la diversión, por ejemplo, sino que los padres lo empujaban constantemente para que compitieran y para que salieran adelante. Y también le ponían como condición de su afecto paternal, le ponían como condición el rendir y el poder dar cuentas de lo que hacían. Entonces, la persona se ha convertido eso en un tirano de sí mismo. Tirano fueron los padres, sea el papá o sea la mamá. No necesariamente pensando mal de que estaba afectando al hijo. No. Pero lo más probable es que él era así también. Que era así también, y entonces le exigía también al hijo. Sé de casos, por ejemplo, jóvenes que eran corredores y que corrían, por ejemplo, maratones, y que los padres eran los propios entrenadores, los coaches, y estaban ahí constantemente, tenían que entrenarse. Y conozco el caso de una niña hace mucho tiempo atrás que sencillamente se rebeló contra ese tipo de exigencia y hasta se fue de la casa cuando ella tuvo edad de irse a los 15, 16 años, se fue de la casa porque ya no podía soportar más aquello. Déjame hacerte una pregunta, Eduardo, que me llama la atención. Yo he experimentado un poco por una situación que conocí de muy a fondo, por ejemplo, del alcoholismo. Y entonces a mí me enseñó mucho estudiar un poco, me entró la curiosidad y empecé a estudiar sobre el alcoholismo. Y el pensamiento que tenía previo a educarme en este tema era el que es alcohólico es un malo. Es un inmoral. Un inmoral. O tiene un carácter muy débil. Un sinvergüenza. Sí. Y estoy siendo sincero en lo que yo pensaba. Y ahí aprendí de que era una enfermedad. Y por ende había que tratarlo como enfermedad,
porque decían, todo el mundo toma, pero todo el mundo, la mayoría paran, y hay algunos que siguen, y entonces daban un poco una explicación científica. ¿Esto puede ser así o en este caso en el mundo de la psicología lo ven diferente? O sea, que haya una base Genética, que haya una base química, por decirlo así, ¿verdad? Fisiológica, que predisponga a la persona, es posible, sí, y que predisponga a la persona para precisamente hacerse adicto al trabajo, es posible, pero no es la única causa. Pero el modelaje luce ser, el tener modelos que te lleven a eso, luce ser más fuerte. La propensidad, de nuevo, al comportamiento compulsivo, y donde los centros esos de premio, the reward centers, como se dice en inglés, los centros esos de premio en el cerebro, pues son estimulados a través de la realización de esa compulsión. Me avisan que tenemos un pequeño descanso para no estar compulsivo con el tema del programa y tenemos que unos pequeños mensajes, anuncios que nos van a dar y volvemos dentro de unos breves momentos. Aquí de nuevo Bill Brown con Eduardo Armentero, un psicólogo clínico con mucha experiencia. No voy a decir los años de experiencia, pero tienes unos cuantos años de experiencia y has visto bastante, no solo en el académico, en la parte académica, sino en la parte... en el aspecto clínico. En el aspecto clínico, de experiencia clínica. Sí. Nos estabas hablando, que yo creo que es un tema muy fascinante, las causas, estabas empezando a hablar las causas de la adicción al trabajo. Una de las causas es el vacío existencial que todos podemos llegar a tener en la vida. Aquí estamos hablando en temas, palabras científicas de psicólogos y psiquiatras. Vacío existencial. ¿Cómo se come eso en español? ¿Qué quiere decir, en una forma sencilla, un vacío existencial? Cuando todo ser humano en la vida se cuestiona, se pregunta cuál es el propósito mío en esta vida, qué significa para mí el vivir, qué he hecho en mi vida, qué voy a hacer el resto de mi vida, hacia dónde voy, como tú decías al principio del programa, de dónde vienes, hacia dónde voy. Entonces nos hacemos todas estas preguntas y podemos en ciertos momentos, ¿no?, de la vida, porque somos humanos, somos así, encontrar un vacío donde encontramos una falta de sentido, una falta de propósito. Y entonces podemos caer inclusive en una depresión. Entonces buscamos intuitivamente, buscamos algo para que le dé, para que llene ese vacío que estamos experimentando. Correcto. Y algunos de nosotros podemos acudir a las drogas, otros podemos acudir a una forma más sana, que es al significado del propósito que estamos aquí, que es algo trascendental, que estamos aquí porque el Señor nos creó y aquí estamos para servirlo a Él, para servir a los demás, para conocerlo a Él y para amarlo a Él y amar a los demás. Pero si no lo llenamos de esa manera, que es la manera en realidad verdadera para poder llenar ese vacío, pues entonces lo podemos llenar con el trabajo. Entonces, mientras más trabajamos, más nos hacemos, pues por decirlo así, inmunes, por decirlo así entre comillas, a la cuestión esta del vacío existencial. Porque nos vamos sintiendo bien con nosotros mismos. Realizando algo, la famosa palabra de nos realizamos, que se usa en diferentes contextos, pero nos realizamos como individuos, no por otras cosas más profundas, pero por el trabajo, que realmente es una cosa externa a nosotros mismos. Que es uno de los aspectos de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Pero es uno de ellos, no es todo. Claro. No es todo. Entonces, otra cosa también, otro aspecto es el, por ejemplo, querer evitar alguna situación
poco placentera, alguna situación adversa por la que estemos pasando. Evitar también inclusive el contacto hasta con nuestra pareja. Si tenemos problemas con nuestra pareja, tenemos problemas familiares, Te sientes más cómodo trabajando nos sentimos más cómodos entonces. y buscas razón para estar más tiempo afuera. Y encontramos inclusive esa satisfacción interpersonal, de la relación interpersonal, en nuestros compañeros de trabajo y no en nuestra familia. Que es una relación menos profunda. Así es. Y también inclusive racionalizamos y le decimos o le queremos hacer creer a nuestra familia que estamos haciendo eso por ellos. Entonces mi hijo quiere el juego de video de último modelo que hay, que vale, por decir Lo un que número, sea. qué sé yo, lo que sea. Entonces yo te lo voy a comprar, pero para eso tengo que trabajar tiempo completo. Y por eso no estoy tiempo- contigo y por eso no estoy en la casa. porque todo esto tú lo puedes tener aquí así, como tú lo tienes, y a mi esposa que quiere algo nuevo para la casa, una remodelación en la casa, el carro del último modelo, lo que fuese, yo voy a trabajar más para poder darte eso, y por eso es que estoy trabajando todo esto lo hago. En realidad es una racionalización, es una excusa que estamos usando. Eso puede ser también otra causa. También Ahora, ¿qué pasa? Porque a mí se me ocurren estas preguntas, porque estoy aprendiendo, yo también estoy aprendiendo de lo que Eduardo está compartiendo. Eso puede ser a veces un principio de una acción que vemos que nos satisface y la queremos buscar. ¿Es fácil salirse de eso? ¿O después que te montas en ese tren, la psique sigue alimentándose de esa relación? ¿O cómo podemos romper esa? eso, si nos podemos esperar un ratito más, lo voy a hablar en la Cuando parte te de empecé cómo, a preguntar, pensé que me ibas a decir que estaba en otro punto. de cómo lidiar Ok, con muy eso. bien. Pero sí, brevemente para responder lo que me dijiste, sí, es difícil salirse de ese patrón, como todas las adicciones, como todas las compulsiones. Cualquier tipo de patrón de comportamiento que ya se ha establecido a través de un tiempo, como dije al principio, la adicción al trabajo es un patrón de conducta más o menos estable y persistente que se ha establecido en la persona por algún tiempo. Entonces, para deshacer eso, va a costar, conforme entramos, va a ser difícil salirse también porque no se hizo en 2 y 3 días, se hizo a través de años o de meses, lo que fuese, ¿no? Demasiado apego a una vocación también puede ser una causa. Yo estoy enamorado de mi vocación, de mi carrera, y entonces pues voy a abrazarla con todo lo que tengo y no sé diferenciar entonces y no sé poner el balance y los límites a los diferentes aspectos de mi vida. Entonces, ¿qué hago? Trabajar por trabajar. Yo, por ejemplo, soy arquitecto. Ya no trabajo, estoy supuestamente jubilado. Me encanta la arquitectura y me encantaba la profesión. Y entonces cuando uno va creciendo, y a lo mejor muchos de ustedes se pueden identificar con esto, te gusta un trabajo, te gusta una profesión, después te casas, pero te gusta tu mujer, te gusta tu esposa, después empiezas a tener hijos y te gustan los hijos. Y entonces puede haber una batalla ahí afectiva, en cierto nivel, entre tu profesión que te gusta tanto y que quieres hacer el bien, o te justificas de hacer el bien por la sociedad con otras, y solo tienes 24 horas al día donde puedes expresar tu vida en esas cosas. Y entonces puedes tener, por ejemplo, yo estoy probablemente adicto a mi esposa, y eso es bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? La quiero, la amo, quiero estar con ella, la quiero servir. Pero tengo este trabajo y este trabajo me llena tanto que entonces le empiezo a quitar a ella para dedicarle más tiempo al trabajo. A veces cuando hay dificultades en la relación es más fácil saltar esa línea y quitar tiempo a la relación con nuestra pareja o con nuestra familia y darle más al tiempo al trabajo y entonces excusarnos
no estoy aquí presente, lo que tú decías, no estoy haciendo lo que debería en el ámbito familiar, pero es que yo tengo tantas responsabilidades. ¿Se prestaría ese...? Desde luego que sí. Y una de las causas también puede ser, por ejemplo, que está relacionado con lo que estás diciendo, es el adicto al trabajo tiene necesidad de estructurar su tiempo. Entonces, cuando tiene el tiempo libre, no sabe cómo emplear ese tiempo en actividades de ocio, en actividades de diversión, de recreación. Entonces, el trabajo sí le brinda esa estructura, porque el trabajo, tú entras a una cierta hora, tienes un horario para cumplir, tienes una fecha donde se vencen diferentes tipos de proyectos y sabes que vas a terminar en cierto momento. Claro, el que está adicto al trabajo termina eso, pero después entonces se enfrasca en otro y después toma otro. Inclusive deriva un cierto entusiasmo, una cierta energía de precisamente el estar involucrado en 4, 5, 6 proyectos a la vez. Y mientras más proyectos haga, pues más satisfecho se siente. Al mismo tiempo también podemos caer en la cuestión de el querer controlar a los demás y tener una necesidad de poder totalmente descontrolada al punto de que nos cae como un neuroticismo, por decirlo así, de queremos controlar y tener poder sobre los demás, tanto en la casa como en el centro de trabajo también. O sea, que te salta ya se convierte en un patrón de pensamiento o de cómo uno funciona, que lo aprendiste en el trabajo, lo aplicas ahí, pero después se disipa en otros tipos de relaciones. En querer controlar las relaciones de las amistades, las relaciones familiares y también, por supuesto, las relaciones en el trabajo. Nos convertimos en unos pequeños tiranos. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Hay muchas maneras de hacerlo. Personalmente podemos hacerlo nosotros como individuos, darnos cuenta de esto. También con la ayuda de nuestra familia, escuchar a nuestros familiares. Lo que nos están diciendo, las señales que nos están enviando. Las señales que nos están enviando ellos, qué está sucediendo en mi hogar. Los mensajes tal vez que nos mandan nuestras amistades, que nos aprecian y que quieren compartir con nosotros. Y si eso no funciona totalmente para sacarnos de esa vorágine en que estamos inmersos, pues entonces buscar ayuda profesional. Y ya más adelante en el programa pues podemos hablar específicamente de diferentes tipos de ayuda que se pueden brindar tanto profesionalmente como de las personas que nos quieren, que nos aprecian. Ahora, el primer paso siempre es yo darme cuenta. Y darme cuenta muchas veces no es porque yo me dé cuenta, sino porque escuchar a los que están cerca de mí, que me quieran o que estén pidiendo, como mandando señales de humo, porque necesitan de mi persona algo que quizás no esté dando yo porque estoy metido, mi mente y mi corazón está metido en otras cosas. Esta problemática de, como todas las adicciones, ¿verdad? El adicto no se percata de eso así tan fácilmente, porque está tan metido en eso que no ve más allá, no ve fuera de esa situación en que está. Y también las personas, por ejemplo, la pareja, el cónyuge de ese adicto, pues se convierte, como tú sabes, en codependiente. Codependiente. Entonces, vive a merced de cómo la pareja está funcionando. Entonces, inclusive facilita y alimenta la adicción de la otra persona. Entonces, tanto el codependiente como el adicto tienen que darse cuenta de la situación en que están. ¿Cómo se van a dar cuenta? Diferentes circunstancias de la vida puede que lo hagan recapacitar, problemas que se le pueden presentar en la vida, problemas, quién sabe, con los hijos. O sea, hay una voz de algún lado que a gritos está diciendo, este no es el camino a seguir.
Te necesito. Te necesito que estés aquí presente para mí. Eduardo, tema extremadamente interesante, pero tenemos otra vez que tomar un pequeño descanso y volvemos en unos breves minutos. Aquí de vuelta Bill Brown en su programa Adelante Familias con Eduardo Armentero, psicólogo, hablando de un tema muy puntual que no se habla mucho. Se habla mucho, pero no se dan muchas respuestas, que es la posible adicción al trabajo. También quiero que pongan en pantalla, o que vean en pantalla, mi dirección de correo electrónico para que me escriban, me pregunten, hagan sugerencias, cómo mejorar el programa, qué hacer para que sea más efectivo para ustedes. Bill, B-I-L-L, @adelantefamilias.com. Apúntenlo, Bill, B-I-L-L, @adelantefamilias.com, y espero sus comentarios. Eduardo, este es el último segmento que vamos a tener y quisiera que tú nos los has explicado muy bien. Creo que yo mismo me estaba imaginando en áreas donde yo en momentos y en situaciones he sido adicto. Pero ayúdanos a cómo lidiar con este problema. No es fácil, como se dice por ahí por la calle, ¿no? No es fácil poder lidiar con este problema, como no es fácil poder lidiar con ninguna de las adicciones a las cuales tú... Especialmente cuando es algo que se convierte compulsivo, que ya es parte de tu sistema. Sí, y cuando es algo que no es considerado nocivo, no es algo considerado que hace daño a la persona per se, porque no es adicción a la comida, o sea, no vamos a engordar, no es adicción a las drogas, no vamos a estar adictos a eso, no hay ningún químico que nos esté invadiendo nuestro organismo, que nos esté envenenando, no es adicción al sexo como lo hay también, donde la persona sencillamente pues va de una relación en otra y nunca asienta un lugar, ¿verdad?, en la vida. El trabajo es noble, el trabajo es bueno, el trabajo es un llamado que tenemos para realizar nuestros talentos. Entonces, es algo bastante sutil en cuanto a poder nosotros salirnos de esa situación si es que estamos adictos a ella. Pero bueno, hay métodos, como decíamos en el segmento anterior, tenemos que recapacitar. Y hay veces que esta recapacitación no se da hasta que no tengamos algún evento que nos sacuda y que nos despierte y nos diga, bueno, por ese camino no puede seguir. Pero, por ejemplo, ya una vez que nos demos cuenta, tanto nosotros como las personas que nos quieren, aquellas personas que de verdad están siendo afectadas por nuestro patrón de vida, es el parar de correr, parar el ajetreo diario. Muy sencillo, es algo muy lógico, ¿verdad? Sentido común. Como dice el dicho, no por mucho que corramos vamos a llegar más lejos, ¿verdad? E inclusive si llegamos más lejos, puede que lleguemos más lejos, pero por el camino equivocado. Hay un proverbio que dice así, ¿verdad? Que no importa el correr mucho, pero tenemos que cerciorarnos que no es por el camino equivocado que estamos haciéndolo. Entonces, el hacer un pare en la vida y decir, bueno, recapacitar, y ya haciéndose pare, poder entonces comenzar a pensar en maneras que yo puedo ajustar mi vida para precisamente cambiar ese patrón. ¿Y cuál es tu experiencia en alguien que se ha dado cuenta? O que se empieza a dar cuenta, porque a lo mejor no es que se da cuenta de todo, del todo, pero se da cuenta de que hay algo que no está funcionando bien, hay algo que está siendo afectado en el resto de mi vida, a lo mejor en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en relación con mi familia.
y te empiezas a preguntar, a lo mejor hasta la madurez te los da, ¿no? Que te empiezas a preguntar ¿por qué? Nos damos cuenta, bueno, la persona que se pueda dar cuenta, ¿verdad? Me decías de un ejemplo, por ejemplo, ¿sí? La persona que se dé cuenta, en el momento que se da cuenta, típicamente la persona no sabe qué hacer, porque está tan acostumbrado a ese patrón establecido. Está metido en eso. Está metido en eso que no sabe que hay algo mal, que no está funcionando como debe ser, pero no sabe qué hacer en ese momento. Entonces, ahí es donde hay que empezar a educar a la persona que empiece tal vez a explorar y a cuestionarse a ver qué me está llevando a mí a esto, cuáles son las razones, e ir desmenuzando paso por paso posibles razones. Es, por ejemplo, que tengo una verdadera necesidad, lo cual entonces no es una adicción en sí, pero podemos caer en ella. Es porque tengo necesidad, porque de verdad lo necesito, o es porque quiero. O sea, estoy... Me hace sentirme también que, digo, no, yo sigo aquí hasta el final. Hasta el final. Y entonces ahí es donde entra en juego el ego propio nuestro, ¿verdad? Que nos impulsa a querer seguir teniendo este éxito, entre comillas. O el superego que nos dice a nosotros también, bueno, tienes que seguir trabajando porque es la única manera que tú puedes triunfar, es la única manera que tú vas a ser una buena persona, que vas a ser alguien que valga la pena. Si no trabajas, no vales la pena, porque de nuevo son cosas que a lo mejor nos enseñaron a nosotros en nuestra niñez. Entonces es cuestión de hacer un análisis de dónde estamos ubicados en ese momento. Cuestionarme también si tengo esa excesiva necesidad de poder y de querer controlar. Conozco el caso de alguien, por ejemplo, que quería, hablando de necesidad y de deseos, porque son dos cosas distintas. Alguien que ya estaba listo para el retiro, para jubilarse, y se quiso comprar un vehículo que le costaba $70,000, y entonces ese vehículo pues no tenía el dinero para eso, y trabajó unos cuantos años más para ahorrar ese dinero y se lo compró, pero dejó de disfrutar esos años de jubilación. Claro, disfrutó el vehículo que quería tener, pero ahí tienes un ejemplo de tal vez... Que cambió una cosa por otra, como el Evangelio que te dice de estar... seguir produciendo el grano, y entonces tenía que tumbar los graneros antiguos y hacerlos más grandes, para llenar todo ahí, y después dice que la palabra que esa noche, él no lo sabe, pero esa noche murió. Entonces se quedó en este caso que tú dices, que no necesariamente es malo un carro, pero hay que ponerlo en perspectiva con otras cosas que no vas a tener. Entonces podemos caer de nuevo en ese consumismo y en esa producción de trabajar y trabajar precisamente para consumir cada día más. También es aprender a descansar y decir, bueno, si estoy trabajando 7 días a la semana, que hay quien trabaja 7 días a la semana, 12, 15 horas al día, entonces decir, bueno, yo voy a ver cuáles de esos días yo voy a dejar de trabajar y reducir la cantidad de trabajo, la carga de trabajo que tenemos. Idealmente ese día debe ser el domingo. El Señor hizo un día de descanso por alguna razón, ¿verdad? Y entonces el domingo es el día sagrado, es el día para yo estar con mi familia y es el día para yo estar con el Señor. Y descansar sencillamente ese día. Ya ahí tengo parte de la batalla ganada, aunque sea un poquitito, pero ya la tengo. El darme cuenta que el ajetrearme y el estar ocupado, pues en realidad no me va a llevar muy lejos. Aprender a, cuando tenemos el tiempo de ocio, el tiempo de recreación, el tiempo de distracción, salir a un paseo con la familia, disfrutar de cómo, por ejemplo, si tengo hijos, si tengo nietos, de las diferentes etapas del desarrollo, cuando comienza a hablar, cuando comienza a caminar, enseñarle a ese niño pequeño a tal vez montar bicicleta, no sé, cualquier tipo de esta cosa.
hacerme la idea que me voy a enfrascar solamente en eso. Y el disfrutar ese momento. Ese momento. O sea, percatarse de eso y tener una atención plena en ese momento. En un programa anterior yo vine aquí y hablamos de la cuestión del mindfulness en inglés, ¿verdad? Que es precisamente eso, tener atención plena en lo que estamos haciendo en ese momento. Yo con Maida tengo una pequeña técnica que hemos establecido que yo le digo, ahora estoy en la cajita de que tú y yo estamos saliendo a cenar juntos, para ti y para mí. Y no hay teléfono, no hay WhatsApp, no hay nada. Pero este es el tiempo y hay veces que al principio nos costaba más trabajo enfocarnos en nosotros mismos porque estábamos acostumbrados a estar corriendo. Y digo, ahora estoy en la cajita de que ahora, mi amor, tengo que trabajar ahora. Estoy en la cajita de trabajar, entiende esto. Y entonces que todo tiene su tiempo y que tiene su momento. Claro, entonces ahí tú has aprendido a compartir tu tiempo, a hacerlo por compartimentos, ¿verdad? Por segmentos, segmentar tu tiempo y estructurarlo de alguna manera. Y ese tiempo no es dedicado totalmente al trabajo, claro, nada más. Uno de los síntomas también del workaholism es la muerte prematura, porque el exceso de trabajo trae el estrés trae todo tipo de respuestas, ¿verdad?, de nuestro cuerpo que está avisándonos y llega el momento en que abusamos del cuerpo y podemos enfermarnos y hasta podemos morir. Un ataque al corazón, un derrame cerebral, quién sabe. Entonces, y digo esto porque precisamente es otra estrategia es el cuidar nuestra salud. Es decir, bueno, si yo tengo una cita médica, yo voy a asistir a esta cita médica. No voy a decir, bueno, tengo que trabajar y no me ocupo. Y no me ocupo de eso. O el médico debe estar ahí para mí a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana voy para hacer de emergencia con un problema con un ataque al corazón o algo así. ¿Ve? Entonces, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. También dejar espacio para alimentarnos bien. A veces que comemos un emparedado, un sándwich corriendo. Se te atraganta. Inclusive, ni lo disfrutas. Conozco una persona que me decía que ya está jubilada, por cierto, y que dice que ahora está disfrutando su tiempo de retiro porque antes porque era una madre soltera, para poder mantener a su hija pequeña, tenía que ir de un trabajo al otro y a veces almorzaba en la calle caminando porque no tenía auto, en ese entonces porque no tenía la forma no era asequible para ella. Y cuando iba de una fábrica a la otra, en el camino se iba comiendo su sándwich y ese era su almuerzo, caminando. Entonces tenemos que dedicar el tiempo a alimentarnos bien, a hacer ejercicio, a cuidarnos y a disfrutar con las personas aquellas que precisamente nos quieren y que de verdad tienen un interés en que nosotros estemos bien. Yo tengo una hermana que me enseñó, ella una vez me dice, no, porque fui hablando... me di un premio y yo le pregunto, ¿cómo que un premio? Sí, porque cuando yo me excedo, cuando yo trabajo, cuando hago algo que siento que vale la pena y me esforcé, yo me doy un premio. Y me dice, pero no es nada, no me doy un viaje alrededor del mundo ni nada, a lo mejor voy y me tomo un café tranquilo, sentado en una esquinita de algún lugar y disfruto ese momento. Y lo disfruto pensando que me estoy dando un premio. Muy buena técnica. Otra estrategia sería, una vez que lo descubramos, el evitar etiquetarnos. Porque a veces que nos decimos, ya que nos dimos cuenta, soy un adicto al trabajo, soy un workaholic. Y además te sientes orgulloso de lo trabajador que eres. De lo trabajador que eres, sí. Pero entonces evitar el etiquetarnos y evitar el sentirnos orgullosos de algo que estamos haciendo indebidamente. ¿Por qué? Porque con la propia etiqueta que nos pongamos nosotros mismos, pues entonces ya nos autodestinamos a decir, bueno, yo no tengo remedio, así soy, no puedo cambiar, así soy y así seguiré. O sea, evitar eso. También el buscar respuesta a nuestro, como decía anteriormente, a nuestro vacío existencial,
buscar las respuestas esas en algo sano. Y algo sano precisamente es, el trabajo lo puede llenar, sí, como en el caso del adicto al trabajo, pero no es la manera más saludable de hacerlo. La manera saludable es buscar significado y sentido más allá, trascendentalmente, más allá de nuestra propia existencia, en el Señor, en Dios, que nos llama precisamente a estar con Él, a una comunión con Él. Y comunión precisamente con las personas que nos rodean y las personas que nos aman. Ya si estas cosas no trabajan, pues entonces ayuda profesional, donde un terapista, por ejemplo, explora lo que hemos mencionado, cómo fue tu niñez, qué hubo en tu niñez, a identificar tal vez un patrón en el cual tú te criaste que te ha llevado a eso. Te ayuda a ver estas cosas. Te ayuda a ver estas cosas y a reestructurar, ¿verdad?, tu pensamiento para que cambie. O sea, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ¿verdad? Que es precisamente como dice San Pablo. De modo que estos hábitos ya vayan cambiando. Entonces, buscar ayuda profesional si es necesario. Eduardo, tema fascinante. Pudiéramos seguir 2 horas tocando este tema, pero espero que esto les esté ayudando a verse ustedes mismos en sus propias situaciones para caminar adelante tener una vida más feliz y poderle darle tiempo a las cosas realmente como es la relación matrimonial, como es la relación con los hijos, como es la relación con su comunidad de iglesia también. Así que esto no lo digan solo como una lección, sino como algo para que ustedes se identifiquen. Yo voy a dejarte primero, te doy las gracias, Eduardo, por tu tiempo y tu sabiduría en este día y la forma tan clara de expresarlo. Pero quiero dejar mi tarea, porque si no, algunos me dicen que a veces no dejo la tarea y no la he cambiado desde que empecé con el programa. Y si algo nos podemos volver obsesivos, yo creo que sería bueno ser obsesivo en la tarea. Domingo a misa, y a misa con todos los hijos. No esto que uno se quede, que no quiere, que no cuánto. Díganle ya desde hoy que el domingo van a misa a tal hora. Domingo a misa, no se olviden. Otras cosas son importantes, pero el domingo a misa juntos. Segundo, en su casa todos tienen una mesa, tienen sillas y tienen comida. Úsenlas, coman juntos, que esto se convierta en una prioridad en cada familia. Y entiendo los horarios y las cosas, los tiempos difíciles, pero el que quiere lo puede. Lo maneja como pueda el mayor número de veces, que coman juntos como familia, mejor regalo que le dan a sus hijos. Y el tercero, separen 10 minutos todos los días. Busquen una silla cómoda, una esquinita tranquila, lean un pedacito de la palabra de Dios, de la Biblia, y hablen con su Dios, que si Dios está listo para hablarles a ustedes. Y con esto nos despedimos hasta la próxima vez aquí de Adelante Familias. Adelante familia.